Muy bien, buenas noches, 16 de agosto 2025. Vamos a continuar con las lecturas del libro de La teoría pura del derecho de Hans Kelsen. En esta ocasión nos va a acompañar con la exposición Margarita Cusi, quien va a realizar el resumen, va a exponer el capítulo número 3. Ella tiene problemas de conexión, me ha pedido que no podamos habilitar su cámara. Sin embargo, eh, me ha pasado ciertas diapositivas que los va a compartir seguramente con todo el grupo y vamos a escucharla atentamente. Las preguntas son al final de ambas exposiciones. Posteriormente expondrá el capítulo 4 Alejandro. Después vamos a mandar una consulta abierta a quienes quieran ser voluntarios para los siguientes capítulos. Margarita, ¿puedes escucharme? Sí, doctor, Muy bien, buenas Margarita. noches y también a todos los compañeros presentes. Muy buenas noches, Margarita. Vamos a entonces, yo me Buenas encargo noches, de Margarita. compartir pantalla y estamos atentos a su exposición. ¿Sí? Permítame. Sí, Muy bien, el escenario es suyo. ya. Bueno, voy a compartir el resumen del capítulo 3, que está muy interesante, ¿ya? Y bueno, se divide en cuatro subtítulos. El primero es el positivismo jurídico del siglo XIX. Entonces, se señala que durante el siglo XIX el positivismo jurídico emergió como una reacción al tradicional derecho natural, que se basaba en fundamentos metafísicos o en la autoridad divina asociada a la monarquía absoluta. Además, sostiene que el derecho no deriva de un orden moral preexistente, sino que emana de las decisiones del legislador o del soberano. Entonces, considera que el derecho como un producto humano mutable según el momento histórico y el entorno social. Kelsen señala que esto se ve influenciado por el momento histórico y por el entorno social, y que además esto puede ir cambiando, ¿no? Además, él hace una distinción muy interesante que seguramente les va a sonar familiar. Señala una clara distinción entre lo que es válido jurídicamente y lo que es justo moral, ¿no? Por ejemplo, podemos señalar aquí la eutanasia, que puede estar legalmente validado, ¿no es cierto? Pero sabemos que hay personas que no van a estar de acuerdo porque tienen un conflicto con la moral, no con su moral. Y también ahí podemos señalar como otro ejemplo el aborto. El aborto que también puede ser válido, ¿no? O sea, es decir, se puede legalizar el aborto, pero sabemos que van a haber muchas personas que van a estar en contra de esto. Es por eso que se han escogido estas imágenes. Acá está, son los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, que vienen de la teoría divina. Y también acá ya tenemos los libros de derecho, tenemos ahí el mazo del juez, ¿no es? Y bueno, es eso lo que ha diferenciado Kelsen en este primer subtítulo. Y bueno, el segundo subtítulo es el deber ser como categoría, dice, ¿ya? Bueno, Kelsen fundamenta su teoría en una estricta separación entre el derecho y moral, entendiendo que las normas jurídicas, a diferencia de las morales, pertenecen al ámbito del deber ser. La norma jurídica no ordena directamente como las normas morales. Es decir, no sabemos este texto, no matarás, que viene de la Biblia. Este dice que si no, más al contrario, este inculpa una sanción actuando de manera coactiva. Y este es un fragmento que seguramente lo tenemos en cuenta. Quien matare incurrirá en pena, ¿no? Viene del Código Penal. Y bueno, también señala que ambas normas, ambas, tanto el derecho como la moral, van a normar comportamientos, pero las jurídicas lo hacen desde la coacción institucionalizada y las morales lo hacen mediante exhortaciones sin sanción formal, ¿no? Entonces esa parte está bastante clara, es la diferencia entre los mandatos divinos y también los que ya han sido mandatos creados ya por los hombres, por la misma civilización.
¿no? Y bueno, en su tercer subtítulo, que señala el derecho como orden coactivo, Kelsen define el derecho en esencia es un orden jurídico coercitivo. Su función principal va a ser regular la conducta humana. La legitimidad del uso de la fuerza reside exclusivamente en el Estado y sus organismos. Cualquier ejercicio de violencia fuera de ese marco constituye una violación del orden jurídico establecido. Entonces, todo ello constituye a mantener la paz social y el orden colectivo, articulando los medios legítimos para responder ante el incumplimiento de las normas. Y bueno, por último, en su último subtítulo de este capítulo, está lo que es la norma primaria y la norma secundaria. La norma primaria, en la teoría de Kelsen, es la auténtica norma jurídica, la que establece la relación coercitiva entre una conducta ilícita y una sanción. Formalmente se expresa como un juicio hipotético, ¿no? Si A es el hecho ilícito, entonces B va a ser igual a sanción. Esta es la base del sistema jurídico. Eso es lo que nos señala Kelsen, ¿no? La norma secundaria surge como un derivado lógico de la primaria, enuncia la conducta opuesta a la coacción contenida en la norma primaria. Por ejemplo, si la primaria es si alguien mata, debe ser castigado, la secundaria es se debe no matar, ¿no? Eso. Entonces, como una conclusión final, vamos a decir que este capítulo clarifica el concepto de derecho como un sistema jurídico normativo independiente de otras esferas valorativas, ¿no? Claramente ahí ha hablado de la moral, de los mandatos divinos. Eso, muy bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Margarita. Ha sido muy preciso y muy resumida la exposición, que es básicamente el objetivo, tratar de resumir las ideas de Kelsen y grabar estas ideas para tenerlas como antecedentes. Muy buena exposición, Margarita. Bien, ahora continuando con el capítulo 4, que es la segunda parte del debate, vamos a ceder la palabra a Alejandro Osorio. No sé si está conectado Alejandro, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, participantes. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 4, que nos dice que este tiene tres puntos. Vamos con el primer punto. Nos dice la obligación jurídica y la obligación moral. Yo he resaltado dos pequeños conceptos que podemos analizarlo. El primero, la obligación moral prescribe cuando una conducta es sin coacción institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ayudar a un anciano a cruzar la calle, pero está en mis principios, en mi voluntad, si es que quiero hacerlo. Cada uno es consciente. O sea, si yo no le ayudo, puedo decir más adelante, era que le ayude, por ahí le ha pasado algo. Esa sería mi moral, mi obligación moral. Y mi obligación jurídica, ¿qué quiere decir? La obligación jurídica solo existe cuando la norma prevé una sanción coactiva, como ser, si yo no pago impuestos a tal fecha, póngale a cada 10 yo pago un 11, ¿qué me va a hacer el Estado? Me va a imponer una multa. Esa sería la obligación moral. Ahora nos vamos al segundo punto. Kelsen se hace una pregunta que nos dice, ¿puede concebirse una obligación jurídica sin sanción? Para Kelsen, sin sanción, el derecho se confundiría con normas morales o religiosas. La sanción es el rasgo esencial que diferencia al derecho. Por algo, una norma está en un texto, puede, en el Código Penal, siempre tiene una sanción. Vámonos al tercer punto, la obligación e imputación. La obligación jurídica es una imputación y el incumplimiento de esta norma se vincula lógicamente con una sanción consecuencia de lo que se hizo. Para describirles un poquito, les voy a dar un ejemplo. Si alguien roba o incumple una norma, el sistema jurídico impulsa o imputa a este hecho una sanción. Para
rellenar un poquito. Para ustedes, ¿creen que una norma jurídica se puede volver en moral? O a lo revés, una norma moral se puede volver en una norma jurídica. Vamos a ir primero con una norma jurídica se puede volver en moral. A lo largo del tiempo, cada, al pasar de tiempo, cada lapso de tiempo, el sistema, o sea, todo lo que son sistemas se va actualizando y va como el tiempo pasa y cada tiempo que pasa la sociedad cambia. Y por algo hay normas que se pueden derrogar y estas con el tiempo se derrogan y la gente, digamos que no matarás, antes era delito, pero con el tiempo lo derrogan y eso, las otras personas se va a volver una costumbre, no, eso es delito. Ahora, ¿cuándo se vuelve una moral, una norma también moral? Puede ser cuando prescribe, puede haber una coacción coactiva y puede prescribir un cobro de dinero en 5 años. Si esta persona tiene moral, después de los 5 años, le puede pagar a esta persona, pero es una norma moral. Ya se vuelve una norma jurídica a moral. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, estimado Alejandro, muy preciso con la exposición. Ustedes podrán observar que la metodología es ser precisos, puntuales con la exposición. Se graba estas clases para que ustedes puedan tener retroalimentación. Vamos a dar ese espacio para un par de preguntas. Paola Rivero estaba levantando la mano. Por favor, adelante con su pregunta. Bien, buenas noches, doctor Delgado. Buenas noches a todos los ponentes. Bien, las exposiciones han sido muy buenas. La pregunta va sobre el capítulo tercero, Margarita. No, dentro de ese apartado, Kelsen nos habla de el derecho como orden coactivo, si es que tú también lo mencionaste. Ahora él menciona sobre que hay una técnica social. ¿Bajo qué parámetros y dentro de lo que tú también nos has mencionado, Kelsen puede, porque asegura, ¿cierto? Dice que una norma jurídica puede ser evidente. ¿Bajo qué rango hace que esta técnica social o lo tome como el derecho en técnica social, bajo qué rango o parámetros lo toma así, o qué hace, digamos, en la conducta del hombre, ya que ésta tiene un fin, ¿cierto? Sí, sí, a ver, no sé si te estoy entendiendo bien o mal, pero bueno, el fin sería mantener el equilibrio entre las personas, ¿no? Regularnos, regular nuestras conductas, eso sería, ¿no? Claro, pero a lo que me voy es por qué usa dentro de esa técnica, él menciona que por qué es la coacción. Y como te digo, como haciendo relación con todo lo que tú has armado, que está muy bien de hecho, eso, a eso me voy. ¿Qué tan efectivo puede llegar a ser? Bueno, esto ya sería algo más tuyo. Ah, ya, ya. Ajá. ¿Qué tan efectivo podría ser? La Lo que técnica pasa es que este capítulo con coacción. también, exacto, sí. Eh, bueno, el fin es eso, ¿no? Es como promover el equilibrio, la paz social y demás. Ahora de que funcione y qué tan efectivo puede ser, no podemos decir que va a ser totalmente efectivo, porque incluso es como que hay una pelea, ¿no? Entre lo que es la moral y lo que son también los aspectos más así cerrados en el derecho, ¿no? Es por eso que había puesto también esos ejemplos de la eutanasia y del aborto, que es un conflicto que hemos vivenciado acá mismo. Entonces, creo que definirlo como totalmente efectivo no Muy bien, muchas gracias, Margarita, por la respuesta. ¿Alguien más que no tenga me parece alguna? que sea muy, muy, como
Ah, eh, presentándonos. perdón, Margarita, estaba un poco entrecortado. Muchas gracias por la respuesta, Margarita. ¿Alguien más que tenga alguna duda, consulta, comentario con relación al capítulo 3, capítulo 4? Si no hay más consultas, como ustedes podrán evidenciar, son cápsulas pequeñas que no duran más de media hora sobre estas pequeñas lecturas del libro de Kelsen. Un comentario con el caso del capítulo 3 muy interesante, que es importante leerlo y estudiarlo a profundidad, son las normas primarias y secundarias de Hans Kelsen, que tiene un enfoque distinto a las normas primarias y secundarias del profesor Hart, que en realidad son las que se han consolidado en la práctica jurídica. Cuando Kelsen habla de una norma primaria, está diciendo en el fondo que la norma describe un hecho y describe una sanción. Y cuando Kelsen dice que hay una norma secundaria, en el fondo lo que dirían los abogados penalistas es que para Kelsen la norma secundaria es la inferencia o el objetivo que tengo de la interpretación de la norma. Si la norma me dice el artículo 251 del Código Penal, el que matare a otro será sancionado, el que matare es el hecho ilícito, será sancionado, será la propia sanción, es la parte descriptiva, norma primaria. Pero dentro de esa norma primaria hay una norma secundaria, hay un deber de no hacer, que es el deber de no matar. Esa interpretación en los penalistas más adelante le van a denominar inferencia para la interpretación de la norma penal. Este fenómeno de norma primaria y secundaria va a ser actualizado con el profesor Hart, que le va a dar un segundo significado y un segundo estilo a estas normas primarias y secundarias. Y con relación a la exposición de Alejandro, que ha enfocado muy bien este fenómeno de los ejemplos de la norma moral o las reglas morales o el deber moral que se puede transformar en un deber jurídico, y yo puedo aportar con otro ejemplo, el saludo es un deber moral. El no saludar no me genera ningún tipo de sanción, pero quienes trabajan en las fuerzas policiales, militares, pues entenderán que el saludo, el no saludar a un superior, sí genera una sanción, una norma moral que básicamente se convierte en norma jurídica. Y el mismo sentido, y rescato muy bien enfocado al ejemplo de Alejandro. Si yo tengo una deuda, tengo un plazo para pagar mi deuda 5 años. La ley establece un plazo de 5 años. Pero ¿qué pasa si el acreedor no me ha cobrado en los 5 años? La pregunta es, ¿tengo el deber de pagar? Para Kelsen, el deber moral siempre existe. El deber jurídico, el aparato estatal del Estado a través de los juzgados, ya no. La presión jurídica ya no. Prescriben 5 años. Pero eso no quiere decir que la deuda no exista o que la deuda no tenga que pagarse. Sí, pero ya desde un punto de vista moral. Y con este ejemplo, básicamente, Kelsen va a diferenciar la potencialidad de lo jurídico frente a la moral. Por eso los positivistas separan la moral de lo jurídico. Sí, muy bien, les agradezco a todos por su atención. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado con el capítulo 5 y el capítulo 6 en el grupo de WhatsApp. Vamos a invitar a voluntarios para que puedan hacer la exposición del capítulo 6 y capítulo 5 y capítulo 6. ¿Sí? Tengan un buen descanso. Mañana es día de elecciones. Espero que sea un buen momento democrático y que sea por el bien del país. Muy buenas noches y que tengan un buen descanso. Gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.